Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo su visita y su interés en estos temas, que yo creo que son de gran provecho para todos nosotros y también para, pues, por supuesto, para nuestra profesión, porque precisamente el campo del derecho informático se mueve precisamente en este tipo de disciplinas, no solo la parte eminentemente jurídica, sino también la parte informática y tecnológica. Y precisamente por eso es que quiero hablarles de ese tema que para mí es de mis favoritos, es precisamente la parte de neutralidad tecnológica y estándares abiertos. Créanlo o no, tanto lo que es la neutralidad tecnológica como los estándares abiertos es algo que nos toca a nosotros todos los días. Todos ustedes en esos momentos tienen aparatos que utilizan estándares abiertos y otros que son también estándares no tan abiertos, pero igualmente siguen siendo estándares. Y todos nosotros en nuestra vida diaria vivimos utilizando estándares constantemente. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero el tema de la neutralidad tecnológica, que tiene íntima relación con la parte de los estándares. Ese es un concepto que he elaborado sobre lo que debe entenderse por neutralidad tecnológica, dividido en dos partes. Se lo leo brevemente. Es la aplicación del principio de igualdad, y eso es importante, en la redacción de normas jurídicas, por un lado, y también las contrataciones públicas que garantiza a los participantes que el Estado no se inclinará o favorecerá una tecnología en particular sobre otra, al momento de expresar su necesidad o de decidir la adquisición de un bien o servicio. ¿Qué significa esto? En realidad yo creo que está redactado de manera muy sencilla, pero lo importante aquí es el principio de igualdad y de los que él se derivan. Ya lo vamos a ver a continuación para que vean ustedes que es algo absolutamente práctico. En primer lugar, ¿cuándo es que se aplica la neutralidad tecnológica? El concepto yo creo que es muy manoseado, bastante manoseado, y yo creo que es inclusive hasta mal aplicado, porque no siempre nos encontramos en situaciones que realmente estamos ante neutralidad tecnológica. En primer lugar, en la redacción de normas jurídicas. Efectivamente, a la hora de que el legislador tiene que redactar una norma, tiene que utilizar un concepto o un principio de neutralidad tecnológica, de manera tal que no esté mencionando una tecnología en particular, porque de lo contrario, entonces vamos a tener una norma jurídica amarrada y de la cual nos va a costar mucho salir. Les doy un buen ejemplo de lo que es la buena utilización de neutralidad tecnológica en la redacción de normas jurídicas, en la creación de la Ley de Delitos Informáticos. No solo el proyecto de ley que estamos impulsando don Alí y yo en el Congreso, el 21.187, sino también las actuales normas sobre delitos informáticos. Un ejemplo más concreto todavía, el 196 del Código Penal. El 196 actualmente lo que habla es de el acceso no autorizado a comunicaciones. Pero antes de eso, y ahí se los pongo como ejemplo de cómo se tienen que ir superando ese tipo de vocabulario en las normas, de lo que hablaba simplemente era de la intervención de comunicaciones telefónicas o telegráficas. Bueno, no sé quiénes usarán actualmente el telégrafo, pero si no es una intervención de un telegrama o de una llamada telefónica, pues entonces no es delito. Cuando ya sabemos que en la actualidad se utilizan muchísimas otras formas de comunicación que no son solo necesariamente ni telegráficas, ni telefónicas. Entonces, ahora, no interesa cuál sea la forma de comunicación que se utilice, en eso estamos utilizando el concepto de neutralidad tecnológica, sino que lo que interesa en realidad es exclusivamente la intervención de la comunicación. Y a la vez le doy un ejemplo horrible de lo que es un mal uso del concepto de neutralidad tecnológica en la redacción de normas jurídicas. Cuando tuve la oportunidad de participar en la redacción de la ley sobre firmas electrónicas, que es el nombre correcto, alguna persona de la Asamblea Legislativa, no lo voy a calificar, se le ocurrió decir que no se dicen firmas electrónicas, sino que se dicen firmas digitales. En otras palabras, esa persona no sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque la firma electrónica como tal es un concepto tecnológicamente neutro, es un concepto jurídico, mientras que la firma digital se está haciendo referencia a una tecnología en particular. Concretamente se llama la infraestructura de llave pública, que es bastante compleja. Pero si bien se cometió ese error, desgraciadamente, y no se ha corregido, en el reglamento sí, nuestra legislación sí se inclina absolutamente por lo que es la infraestructura de llave pública, que es de por sí el estándar mundial y en el cual Costa Rica pues lo cumple a cabalidad. De hecho, nosotros estamos certificados internacionalmente en lo que es el uso de firmas digitales
¿Okay? Pero firmas electrónicas es un concepto más amplio porque abarca muchos tipos de tecnología, la que cumpla con cierto tipo de requisitos en buena hora. De eso se trata precisamente la neutralidad tecnológica, de no inclinarse por una tecnología en particular. También, por supuesto, en la parte del cartel de licitación, de licitaciones públicas, también se tiene que utilizar un concepto de neutralidad tecnológica, porque en este caso se debe utilizar y respetar lo que es el principio de igualdad y todos los que él derivan. ¿Cuáles son? En este caso el de no discriminación, porque a fin de cuentas, si ustedes se fijan, son dos partes de una misma moneda, las mismas caras, o sea, la igualdad, la no discriminación es exactamente lo mismo. Otro más, el de transparencia. Se supone que ese tipo de concursos tienen que ser absolutamente abiertos y reconocidos, asequibles por cualquiera. Otro principio más, el de publicidad, por supuesto, tiene que darse a conocer esa necesidad estatal o de alguna entidad pública que requiere, digamos, para llenar alguna solución en concreto de tipo tecnológico. El de eficacia, por supuesto, y si se quiere también la parte de libre concurrencia. Cuando hablamos de libre concurrencia se está hablando también de concurso, es decir, de lo que se trata es que llegue a la mayor cantidad de oferentes a una licitación para que el Estado o la entidad pública que tenga esa necesidad pueda escoger la mejor opción que esté disponible en el mercado. Y por supuesto en la parte de adjudicación ya de la licitación también se tiene que aplicar la parte de neutralidad tecnológica porque tiene que ser una respuesta imparcial y objetiva a la hora de escoger el producto que se quiere llenar, el de la respuesta tecnológica. Pero aquí ya comenzamos a ver lo que son las limitaciones que tiene la neutralidad tecnológica. Uno de ellos es precisamente el efecto de red. ¿Qué es el efecto de red? Es sobre todo un condicionante a la hora de aplicar la neutralidad tecnológica, porque básicamente es que dentro de un cierto mercado, la tecnología, por decirlo así, que tenga una posición dominante, va a atraer hacia ella todas las posibles soluciones. Me explico mejor con esto. El sistema Windows, por ejemplo, que es el caso típico, que es el que estuvo dominando el mercado durante mucho tiempo, ya no tanto porque ya sabemos que Android pues, le ha bajado un poco ahí el porcentaje de usuarios, está bien. Pero ahora bien, dada la posición predominante que tiene ese cierto producto en el mercado, lo más lógico es que las demás personas o las demás entidades o las demás empresas que quieran producir algún tipo de producto lo van a hacer de manera que sea compatible con ese producto principal que está dominando el mercado. Entonces, yo, elaborador de productos digitales, obviamente lo que voy a procurar es elaborar un producto, digamos en este caso una aplicación que sea compatible con el sistema operativo que domina en el mercado. Por ejemplo, yo no creo que a nadie ahora se le ocurra estar desarrollando productos para BlackBerry, por ejemplo. Lo lógico es que desarrolle para Android, ¿verdad? Para Huawei, pues ya veremos, ¿verdad? Según cómo se vaya desarrollando esa lucha que existe actualmente de mercado, para ver precisamente quién es el que sale ganancioso. Pero se entiende la idea. Igual, digamos, con el caso de Microsoft. Si Microsoft es el que está dominando el mercado y está, digamos, en el 80%, por decirlo, o estaba en el 80% de las computadoras en cierto momento como sistema operativo dominante, lo lógico es que yo comience a desarrollar aplicaciones que sean compatibles para Windows. A la vez, Apple, por ejemplo, que es el otro ejemplo que quiero poner, en cierto momento estuvo a punto de quebrar precisamente porque mantuvo una política absolutamente cerrada que impedía que otras personas pudieran desarrollar para ellos. No fue sino como hasta los años 90, una cosa así, que ellos abrieron su sistema operativo para que se pudieran comenzar a desarrollar aplicaciones que fueran compatibles con él. Pues ese es precisamente el efecto de red. Y le repito, es una condicionante a la hora de aplicar el concepto de neutralidad tecnológica. Y por supuesto, tenemos una serie de limitaciones posteriores. En otras palabras, pensemos en que nosotros somos una empresa del Estado, una empresa X. Entonces, hemos decidido, pues ya por una cierta solución. Resulta que nos gusta mucho Apple porque es que es súper seguro, que es, digamos, que es el más confiable, el que nunca se cae, etc. Como aquí tenemos un apóstol. El asunto es que al momento de escoger una solución tecnológica, se acabó
la neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que ceñirnos a las limitaciones o a las condiciones que presente ese producto. Entonces, si decidimos escoger Apple para nuestra empresa o para nuestra institución pública, pues entonces vamos a tener entonces que limitarnos a las opciones que ese producto. Entonces, efectivamente, ya no podemos adquirir otros productos, solo podemos adquirir productos que sean de ellos. Es muy lógico, como ustedes saben, los que utilizan aquí Apple, no sé si será la mayoría, sabrán que todos los productos que ellos desarrollan son exclusivamente para ellos. Yo no sé si habrá otros fabricantes de Apple. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el mundo de las PC, que utiliza tanta cantidad de estándares, que ahora lo vamos a ver brevemente, que cualquiera los puede utilizar. Y entonces, o inclusive también los Samsung. Este cargador de Samsung, pues yo puedo utilizar el que sea, no tiene que ser exclusivamente de la marca Samsung, sino de cualquier otro fabricante. Eso también nos lleva a una tercera limitación, que es la dependencia de un proveedor único. Es muy posible que a la hora que nosotros queramos un cierto producto, pues todos estemos limitados a la existencia o al stock que presente ese producto. Entonces, por ejemplo, una vez más, adquirimos una impresora láser marca IBM, pues entonces los cartuchos de tinta que yo vaya a comprar no los puedo comprar, digamos, de marca Apple, o no los puedo comprar de marca Compaq o de marca Hewlett Packard, sino que tiene que ser exclusivamente de esa marca. Entonces eso ya es de por sí una limitante. Aislamiento tecnológico, por supuesto. Pensemos en todas las personas que actualmente, no creo que sea exagerado, pero los que tienen BlackBerry, digamos, si en este momento efectivamente los estadounidenses o las empresas estadounidenses ganaran esa batalla en la que están, es muy probable que entonces la gente que utiliza el BlackBerry, sabemos que no, porque es una empresa hiperpoderosa, tendría muchas dificultades para acceder a esos productos. O inclusive ya sabemos, para actualizar su sistema operativo, etcétera, a menos por supuesto que en ese caso ellos vayan a poner su propio sistema operativo, que es lo más probable y es lo más lógico. Incompatibilidad con sistemas preexistentes, por supuesto que sí. Si resulta que la impresora que yo compré es, digamos, USB y solo se conecta en puerto USB, entonces, y si yo tengo una computadora que a la vez no tenga puertos USB, sino que solo se usaban los de antes, los paralelos, etcétera, que eran los que se utilizaban originalmente para esto, pues entonces sí voy a tener una limitación importante. Incompatibilidad con sistemas de usuarios, eso se da mucho, desgraciadamente. Pensemos una vez más en que todos los sistemas que estoy utilizando yo son exclusivamente de Apple, entonces yo quiero utilizar, digamos, un procesador de palabras para ver textos en Apple. Probablemente no tenga la misma compatibilidad que yo puedo esperar si tengo un producto que sea compatible con la máquina que yo tengo, digamos. Lógicamente, si tengo Windows, pues excelente. De hecho, Windows es una especie de estándar propietario, pero sigue siendo un estándar, y ahora lo vamos a ver más como ejemplo. También limita la capacidad de elección, ya les había explicado ahora cómo si adquirir una impresora X, entonces igualmente voy a tener que estar utilizando los cartuchos que sean exclusivamente para esa marca y ese modelo. Entonces vean que eso limita muchísimo lo que es la parte de adquisiciones. Frena la competencia, por supuesto. Cuando hay, digamos, un producto exclusivo en un mercado, la competencia se frena muchísimo, porque entonces, digamos, el estado que esté dominado exclusivamente por Apple, por decir algo, los fabricantes o los desarrolladores que lo estén haciendo, digamos, para Android o para compatible con IBM, de PC, etcétera, pues no van a tener mayor interés en desarrollar ese tipo de productos, sino que van a ser exclusivamente productos que sean o aplicaciones que sean compatibles con esa tecnología que está dominando el mercado. Y por supuesto también limita la innovación. La competencia es muy positiva, la competencia es muy importante. Precisamente ven ustedes la importancia de la competencia con lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los taxis. Los taxis aquí nunca tuvieron competencia. Llega un nuevo competidor e inmediatamente no solo baja los precios, sino que también prácticamente deja fuera del mercado a esa otra entidad obsoleta. Ahora bien,
¿Cómo podría una empresa pública, y en este caso vean que estoy hablando exclusivamente de empresas públicas, en la empresa privada ellos pueden usar lo que les dé la gana, ellos no tienen ningún tipo de limitación, pero en el caso de las empresas públicas, pues sí. ¿Cómo podría ser que una entidad pública volviera nuevamente a ser tecnológicamente neutra? Vean ustedes qué absurdo, solo tiene dos opciones, una tercera, pero es la que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la utilización de todas las tecnologías al mismo tiempo. En otras palabras, yo tengo que tener en mi estación de trabajo todos los tipos de tecnología para que sean compatibles con todos los existentes. En otras palabras, yo ya no voy a tener solo un teléfono Samsung, sino que también voy a tener un Apple y voy a tener un Huawei y otros más ahí que puedan salir en el mercado. De esta manera, entonces, ya no voy a estar respetando el principio de igualdad, sino que le estoy dando oportunidad a todos a que participen. Vean ustedes qué absurdo, tener todos los tipos de tecnología al mismo tiempo. Lo otro es deshacerse de toda la tecnología que utiliza la entidad cada vez que quiera licitar un producto. En otras palabras, quiero comprar impresoras, sí, pero para que todos puedan competir y se respete el principio de igualdad, desháganse de todas las impresoras de la oficina o todas las impresoras de la institución y ahora sí, que todos los demás oferentes puedan ofrecer de todos los tipos de marcas, todos los modelos y todos los tipos de soluciones correspondientes, inclusive esas otras que utilizaron en algún momento puertos paralelos. Todos sobre los USB. ¿Y cuál es la posible solución? Precisamente la utilización de estándares abiertos, que es precisamente lo que nos convoca aquí. Brevemente, porque veo que el tiempo es corto. ¿Qué son los estándares abiertos? Aquí también yo procuré desarrollar una definición de lo que debe entenderse por un estándar abierto. Ante todo, tenemos que entender que el estándar es un modelo, un patrón. Y estándares está ahí para todo, absolutamente para todo. Imaginen ustedes, qué sé yo, los tomacorrientes, que es de 110, etcétera. Los bombillos, los sockets, digamos que todos son generalmente E27, pero puede haber, digamos, de otro tipo. Cuando compramos un bombillo en la pulpería o en el supermercado, usualmente dice que es E27. El E27 es un estándar y es un estándar ya de uso generalizado. Pero también hay otros estándares, ¿verdad?, que pueden ser utilizados, digamos el E1, etcétera, que son otros tipos de estándares para, digamos, para en el caso de los bombillos. Pero también tenemos en lo que son las computadoras una gran cantidad de estándares. Uno de ellos, el USB, Universal Serial Bus, es como se denomina, el USB. Y ese es precisamente un estándar. Y yo puedo conectar lo que me dé la gana. Puedo conectar una impresora, puedo conectar un teléfono, puedo conectar una cámara, puedo conectar una llave malla, etc. Eso es un estándar. ¿Okay? Hay muchos otros estándares, digamos, lo que son propiamente las pantallas. Aquí en Costa Rica nosotros utilizamos un estándar para las pantallas que precisamente ya está a punto de cambiar, que es el estándar estadounidense para ver ese tipo de imágenes. En Europa se utiliza otro estándar, totalmente diferente. Nosotros dentro de poco, como ustedes saben, vamos a comenzar a utilizar un estándar nuevo para televisión, que es el estándar japonés brasileño. Pero lo que pasa es que la lucha por los estándares es a la vez la captura prácticamente de un territorio. Entonces, una vez que nosotros adoptemos, en el caso de Costa Rica, que es un mercado muy pequeñito, pero pensemos en el mercado brasileño, o pensemos, por ejemplo, en el mercado argentino, o por supuesto en el estado estadounidense, que ellos utilizan sus propios estándares, y le dicen a los fabricantes, ese es el estándar que vamos a utilizar, y a todos los demás comienzan a utilizar nuestros estándares, porque eso a la vez provoca cierto tipo de dependencia tecnológica, especialmente cuando se trata de estándares cerrados, porque de esa manera entonces en territorios como nosotros, los nuestros, aquí en América Latina, que no producimos estándares, necesariamente vamos a estar dependiendo de un estándar que proviene de otro, de otra tecnología. Ay, me apuro. Bueno, el asunto es que es ante todo una norma técnica de tipo público. Tiene ciertas características. En primer lugar, es abierto, es decir, es público, no tiene absolutamente ningún tipo de discriminación para sus conocimientos, estudio y aplicación. Y en eso, por favor, quiero que vayan viendo esos conceptos a ver a qué se les parece. Es de libre acceso. Bueno, primero dijimos que es abierto, ahora vamos a decir también que es de libre acceso. En otras palabras, se reconoce el derecho del interesado al prototipo o al modelo de forma gratuita o a un costo asequible. El proceso en que es elaborado el estándar se adopta mediante un proceso abierto con amplia participación. Y por supuesto la parte de consenso es una cuarta característica, que es que existe participación y aprobación expresa de diversos sectores participantes, que son varios, digamos la sociedad civil, las empresas, estados, fabricantes, etc. Bueno,
¿Cómo sabemos si un estándar es abierto? Primero, vamos a verlo desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del creador del estándar. Si el estándar ha seguido ciertas reglas de reuniones abiertas, eso es importante, reuniones abiertas, nada de a puertas cerradas, sino que es absolutamente abierto y ha habido consenso y un debido proceso, pues entonces podemos decir desde el punto de vista del creador que es un estándar abierto. Desde el punto de vista del implantador del estándar, es decir, el fabricante al que va a poner, digamos, el dispositivo correspondiente a la computadora o el equipo tecnológico que vayamos a utilizar, que sirva a los mercados que lo desean, que no tenga costos, que no provenga innovaciones posteriores, que no torne obsoletas las implantaciones previas y, muy importante, que no favorezca a un competidor en particular. Eso es muy importante. Y en el caso del usuario, o sea, nosotros, ¿cómo sabemos si el estándar es abierto? Bueno, si están disponibles de múltiples implantaciones de diversas fuentes, pensemos en nosotros que si quisiéramos, por ejemplo, desarrollar, digamos, un programa que lea archivos PDF, efectivamente el estándar está publicado en internet, cualquiera lo puede bajar y ahí puede hacer las funcionalidades del caso. Si funcionan todos los sitios necesarios, efectivamente, de lo que se trata es que si yo tengo, digamos, un archivo X, por ejemplo, un archivo PDF que lo pueda leer no solo en Adobe, sino que lo pueda leer en cualquier tipo de programa que también lea archivos PDF. ¿Ok? Si mantiene más allá del tiempo de servicio, por supuesto, esto no es lo común porque ya sabemos que los estándares se van modificando. Vean que en el caso de las computadoras, el USB, ya estamos en el 3.0, comenzó con el 1.1, luego con el 1, 1.1, 2, 2.0, etc. Y por supuesto, si es compatible con implantaciones previas. Hay dos formas de creación de estándares, lo que se llama los de iure o de derecho y los de facto, que son los de hecho y de derecho, así es como se construyen. Para que un estándar sea realmente abierto, tiene que ser un estándar de iure, o sea, un estándar de derecho. ¿Y cómo funciona? Se basa en una necesidad social, comercial o industrial preexistente. En el caso, por ejemplo, del USB, el USB no fue una institución internacional que lo hizo, sino que se crearon mediante la reunión de varias empresas y empresas muy poderosas, por ejemplo, la IBM, Intel, Microsoft, Compaq, NEC, etc. O sea, fueron empresas que se crearon, que se reunieron para crear un estándar. Emanan de organismos reconocidos, el caso típico es el ISO, International Standard Organization. De ellos, como ustedes saben, emanan toneladas de estándares constantemente en todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, en el caso de la seguridad informática es el 27001, entre muchos otros. Emanan de organismos reconocidos, se elabora mediante procedimientos previamente establecidos, reconocidos y valorados como legítimos. Eso es importante. El producto es estudiado y aceptado por los interesados, por supuesto, o sea, por los destinatarios, y su acceso es gratuito o de bajo costo. ¿Cuál es la crítica principal? La lentitud en su elaboración y aplicación, porque efectivamente eso conlleva reuniones y todo lo demás de muchas empresas, ponerse de acuerdo, hasta que finalmente deciden elaborar y aceptar un estándar que va a ser probablemente mundial. Y también la parte de estrategia de las empresas, porque entonces las empresas lo que procuran es mandar a sus propios personeros para que ellos procuren ver si es el estándar de ellos el que se aplica y el que se prueba. Entonces sería fantástico, porque entonces ya no es estándar abierto, sino que va a estar dependiendo principalmente de un proveedor, de un único proveedor. En el caso de los estándares de facto o de hecho, en realidad son los que son creados por el mercado. Un ejemplo, digamos, de un estándar de procesador de palabras que ha sido, digamos, como que domina el mercado, pues ya sabemos que es Word, por ejemplo. Ese es un estándar, no cabe la menor duda, pero no es un estándar abierto, sino que es un estándar cerrado, pero que ha sido creado por una empresa en particular. También el USB, como les acabo de contar, se creó de esa manera. Otras más que ustedes también utilizan, no solo el USB, sino que también el micro SD, que es el estándar, una vez más, en todos los teléfonos celulares prácticamente, el micro SD, que fue también elaborado por una serie de empresas, la Panasonic, la NEC, la Toshiba, etc. Ellos también se reunieron y crearon ese estándar y ahora pues prácticamente están en todos los aparatos telefónicos. No sé si la Apple no.
Bueno, que emanan de organismos reconocidos, no, sino que emanan usualmente de empresas, como las que les acabo de poner como ejemplo. ¿Se elabora mediante procedimientos previamente establecidos, reconocidos y valorados como legítimos? No, tampoco. Eso es simplemente ellos, las empresas, las que deciden qué es lo que van a hacer. ¿Que si es estudiado o aceptado por los interesados? No, simplemente se impone. El estándar, perdón. El estándar simplemente se impone y es el mercado el que lo legitima, como el caso de Word, por ejemplo. O en su momento inclusive el navegador Explorer. El navegador Explorer en cierto momento llegó a constituir el 82% de todos los accesos de las computadoras que accedían a Internet y utilizaban Explorer. Entonces, vean ustedes qué grave. En el caso de la firma digital de Costa Rica siempre recomiendan utilizar el Explorer, que ya es un explorador obsoleto. Vean qué grave. El producto es estudiado, aceptado por los interesados, no, sino que es impuesto. Su acceso es gratuito, de bajo costo, usualmente no, sino que eso responde precisamente a la parte de propiedad intelectual. Sí tiene la ventaja de que se crea muy rápidamente, porque precisamente el ambiente de las telecomunicaciones es sumamente dinámico. Entonces, es por eso que es tan fácil que ese tipo de productos triunfen cuando son legitimados por el Estado, perdón, por el mercado. Bueno, precisamente el gran objetivo y con esto termino porque ya no me queda más tiempo. El gran objetivo de la neutralidad tecnológica y también del uso de estándares abiertos es la interoperabilidad, que es precisamente eso. Aquí elaboré un pequeño concepto que es la capacidad de un producto informático de aceptar, reproducir, interpretar y mostrar al usuario, sin pérdida de forma ni contenido, cualquier archivo digital elaborado o comunicación enviada en otro formato que a su vez haya sido creado respetando un estándar abierto. Todo ello con el fin de lograr comunicación e interacción documental y funcional entre sistemas de distinto origen. De lo que se trata es que no importa cuál es el fabricante, sino que el producto que yo estoy utilizando me pueda funcionar donde sea. Entonces, no importa cuál es la marca de llave malla que yo estoy utilizando. A mí lo que me interesa es que me quepa en la ranura USB. O no importa tampoco cuál es la marca de impresora que estoy utilizando, sino que yo la pueda conectar en un USB, le cargo por supuesto los drivers y luego entonces ya la puedo utilizar. Y con eso pues concluyo. Les traía otra cosita más que era simpaticísima y era que es precisamente el marco europeo sobre interoperabilidad. Y eso era precisamente los conceptos que quería que ustedes se fijaran, porque resulta que eso es exclusivamente así, es como está leyendo exactamente los mismos principios del software libre. De ahí la importancia de la utilización del software libre, porque utiliza estándares abiertos. Bueno, hay una serie de recomendaciones y bueno, ya con eso concluyo. Muchas gracias.